David sabía lo que muchos no sabían. En el capítulo 17 de 1 Samuel, el ejército israelita se encontraba ante un formidable reto: los filisteos y su temido campeón, Goliat. David, un joven pastor, llegó al campamento durante una visita para ver a sus hermanos mayores. Fue en ese momento cuando encontró a Goliat por primera vez, y el miedo que el gigante había infundido en todo el ejército israelita. La palabra coraje se define como la actitud de enfrentar algo peligroso, difícil o doloroso sin retroceder. Según el diccionario Webster's New World, el coraje es la capacidad de ser intrépido y valiente, una cualidad que David exhibió de manera impresionante al enfrentarse a Goliat. El ejército filisteo estaba acampado cerca del valle de Elá, al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. El ejército de Saúl se posicionó en el lado opuesto del valle. Todos los días, durante 40 días, Goliat salía del campamento filisteo y desafiaba a los israelitas a enviarle un oponente digno. Ante el desafío, vemos lo que sucedió en 1 Samuel 17:11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat no era un enemigo cualquiera. Su tamaño y fuerza eran colosales. La punta de su lanza pesaba aproximadamente 15 libras y su coraza, cerca de 125 libras. Con una estatura entre 9 y 11 pies de altura, era un gigante temido por todos. Incluso el rey Saúl estaba aterrado, y si el rey tenía miedo, ¿cómo podrían los soldados comunes encontrar coraje para enfrentarlo? Un día, mientras David traía suministros para sus 3 hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las burlas de Goliat y vio el miedo en los soldados israelitas. David, aún siendo joven, tenía una confianza inquebrantable en Dios. A pesar de no ser respetado por su juventud, como se describe en 1 Samuel 17, 26-30, David se atrevió a preguntar: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Eliab, su hermano mayor, al escuchar sus palabras, se enojó con David, acusándolo de ser presumido y venir solo a ver la batalla. A pesar de esto, David no se dejó intimidar. Incluso el rey Saúl dudó de su capacidad, como se relata en 1 Samuel 17, 31-33, donde Saúl le dijo: no puedes ir contra este filisteo para luchar con él, porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. A pesar de la duda y el desprecio que recibió tanto de su hermano como del rey, David continuó avanzando con fe. Cuando Goliat vio a David, lo menospreció, diciendo: soy yo un perro para que vengas a mí con varas de pastor. 1 Samuel 17:43. Pero David no se dejó intimidar por las palabras del gigante. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en sí mismo, sino en Dios. David no se concentraba en los peligros o en la recompensa, como lo hacían los demás soldados. En cambio, estaba motivado por el honor de Dios y la reputación de su pueblo. Mientras los demás veían a Goliat como un enemigo imbatible, David lo veía como un filisteo incircunciso que estaba desafiando los ejércitos del Dios vivo. 1 Samuel 17:45. Cuando Goliat le dijo a David que lo derrotaría y daría su carne a las aves del cielo, David respondió con una fe firme: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. David entendió que la batalla no era suya, sino de Dios. Declaró con valentía que ese día el Señor entregaría a Goliat en sus manos. Su confianza no estaba en sus habilidades, sino en el poder de Dios. Esta es una lección profunda para nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, no debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en la de Dios. David se enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras lisas. Cuando el gigante avanzó hacia él, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla, sacó una piedra de su bolsa y la lanzó con su honda. La piedra golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo. David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat, asegurando la victoria para Israel. Este es un recordatorio poderoso de que con Dios a nuestro lado, ningún gigante es demasiado grande para ser derrotado. Aunque los demás soldados veían a Goliat desde una perspectiva humana, David lo veía desde una perspectiva espiritual. Sabía que no estaba luchando solo, Dios estaba con él. David también encontró coraje en las experiencias pasadas en las que Dios lo había librado. Le dijo a Saúl:
El Señor que me libró de las garras del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Aquí vemos cómo las victorias pasadas le dieron la confianza de que Dios también lo ayudaría en el presente. A menudo, no reconocemos el propósito de Dios en nuestras batallas diarias, pero cada desafío nos prepara para enfrentar algo más grande. Dios nos llama a ser fieles donde estamos, y usa nuestra fidelidad para llevarnos a mayores victorias. La segunda razón por la cual David tuvo coraje fue su experiencia previa con el cuidado de Dios. Enfrentó leones y osos mientras cuidaba las ovejas de su padre, y estas experiencias le enseñaron a confiar en la protección y el poder de Dios. Finalmente, la victoria de David no solo trajo gloria a Israel, sino que también glorificó a Dios. David no buscaba fama personal. Su motivación era honrar a Dios y mostrar al mundo que hay un Dios en Israel. Esto nos recuerda que nuestras batallas no son solo para nuestro beneficio, sino para mostrar la grandeza de Dios. En nuestra vida diaria, enfrentamos gigantes que pueden parecer insuperables. Problemas financieros, enfermedades, conflictos personales o profesionales. Pero al igual que David, si ponemos nuestra confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. No estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. La historia de David y Goliat no es solo una historia de valentía, sino también de fe inquebrantable en Dios. David nos enseña que el verdadero coraje no proviene de nuestra fuerza, sino de nuestra fe en el Señor. Cuando enfrentamos desafíos, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, y con su ayuda, podemos derrotar a cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. En última instancia, el coraje de David fue recompensado. Con su fe en Dios, no solo derrotó a Goliat, sino que también inspiró a todo Israel a recordar que con Dios de su lado, ninguna batalla es imposible de ganar. Que esta historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con la misma fe y coraje que mostró David, sabiendo que con Dios a nuestro lado, la victoria siempre es posible.